Decía el ministro que íbamos a ser sus víctimas, pero antes de eso serán mis víctimas. Espero que se me haya traducido correctamente. Supongo que se está haciendo una traducción al español para que me sigan en este idioma. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar hoy aquí. He pensado que en lugar de hablar del asesoramiento científico en términos generales, he pensado que quizá me debería centrar en la actividad diplomática. Pero antes quisiera presentar a la red de asesores científicos principales. No sé cuál será el título que reciben ahora, pero bueno, sea cual sea, verán que casi todos los ministerios y departamentos importantes del gobierno británico tienen a un asesor científico jefe. Por lo tanto, bueno, esta persona que ven aquí es mi jefe, es Mark Walport. Luego Sally Davis, que es la directora médica, es la persona que ha dirigido campañas internacionales sobre resistencia antimicrobiana, por ejemplo, a lo largo de muchos años. Y esto ha supuesto un cambio drástico en la manera en que la gente piensa en los antibióticos. Cada una de estas personas realiza diplomacia científica, no solo yo. Y nos reunimos para desayunar los miércoles por la mañana a las 8 menos cuarto, y una de las cosas que hacemos en esas reuniones es hablar de qué piensan los ministros, porque parte del trabajo de un asesor científico es proporcionar evidencia, ideas, etcétera, a los ministros. Y en mi caso eso incluye al ministro de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, al que le interesa especialmente el tema de la ciencia. Así que esa es una de mis tareas. Aquí abajo en el gráfico verán que dentro de Exteriores hay gente dedicada a la ciencia que no solamente piensa en la ciencia per se, sino sobre la innovación y cómo influye la innovación en la prosperidad del Reino Unido. Y por el hecho de formar parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, se habla de cómo la relación con nuestros socios clave, países como España, cómo esta relación puede mejorar la relación entre ambos países. Y hay áreas concretas en las que nos centramos. Cambio climático y energía, por ejemplo, que ha sido de especial interés, pero también intereses en potencias emergentes y nuevas fuentes de energía. Así que, como ven, nos dedicamos a todo tipo de políticas. Por supuesto que ningún científico puede saber suficiente de todos los temas, ¿no? Así que en el segundo punto verán que tenemos acceso a redes, lo cual es muy importante. Fundaciones como esta son una parte importante de este tipo de redes científicas. Para mí, la Royal Academy of Engineering, la British Academy en Ciencias Sociales, que por cierto cada vez es más importante, sobre todo la interacción entre ciencias sociales e ingeniería en el Reino Unido, que está ahora sufriendo un renacimiento. Entonces, a lo que yo me dedico, me ocupo de que se tomen decisiones basadas en la evidencia, en evidencia científica, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y también ofrezco liderazgo, ¿no?, a la hora de crear una agenda científica, trayendo a científicos, ingenieros, médicos, empresarios, y utilizo aquí la palabra ciencia en minúsculas, gente del extranjero que viene al Reino Unido a aportar sus ideas. De esa manera tenemos acceso a lo mejor de lo mejor, a una red internacional de expertos. Y eso significa que trabajo también con asesores científicos de ministerios de Asuntos Exteriores de otros países. Estados Unidos fue el primer país en tener a un experto científico en su Departamento de Estado. Von Turekian es la primera persona en ocupar ese puesto. Yo soy el primero en el Reino Unido en ocupar este puesto. Intentamos ver cómo ha ido evolucionando este papel, ¿no?, a lo largo del tiempo. Von no hace el mismo trabajo que hicieron las primeras personas en ocupar un puesto similar. El papel ha ido evolucionando, ¿no?, a medida que se han ido incorporando a la organización. Y me parece que es una parte muy importante de todo el proceso de reflexión. Cómo puedes incorporar la política científica inicialmente, pero cómo crear las circunstancias necesarias para que el proceso de elaboración de políticas pueda ir evolucionando con el tiempo, teniendo en cuenta los cambios en necesidades y aspiraciones. En Japón, Kishi es el primero en ocupar
ocupar ese puesto. Peter Glackman en Nueva Zelanda, en un país como Nueva Zelanda, ese es un tema especialmente importante porque es más probable que haya un científico en Nueva Zelanda que trabaje en otros países que para Nueva Zelanda tener actividades exteriores en esta materia. Pero bueno, como pueden ver, el papel de los asesores científicos ha ido cambiando. Yo he aprendido muchísimo de nuestros agregados científicos. Tenemos 90 SINs, como los llamamos nosotros, son jefes de ciencia en 31 países y territorios, 90 en 31 países y territorios del mundo, como digo, incluida Madrid. Sara Cebrián aparece aquí en la parte de abajo. Ahí tienen sus datos de correo electrónico. Cualquier pregunta difícil que quieran hacer se la plantean a Sara, no a mí. Con lo cual, como pueden ver, hay agregados de ciencia en todos los países. Y también en Londres tenemos lo que llamamos el Club de la Ciencia Diplomática de Londres. Gente que se reúne, se organizan conferencias, se hacen visitas. Es un grupo de gente que influye en el mundo científico del Reino Unido y del resto del mundo. Esta es una conferencia que organicé en el Imperial College y como pueden ver aquí está Mary Rhymes en la foto con brazos cruzados, muy convencida, oyendo atentamente lo que estoy yo contando. Somos amigos desde hace muchos años. En este caso, en esta conferencia, hablamos de el desarrollo de nuevos materiales para nuevas actividades, sobre todo la tecnología cuántica. Y sé que el ministro de Ciencia de aquí le interesa mucho la tecnología cuántica. ¿En qué consiste la diplomacia científica? Si hay algo que quiero que aprendan de esta presentación es que la diplomacia científica tiene dos aspectos. Desde el punto de vista científico o filosófico tenemos lo que llamamos la ciencia en la diplomacia, poder elaborar políticas basadas en la evidencia, y luego está la ciencia para la diplomacia, o sea, establecer relaciones diplomáticas a través del intercambio científico, ¿no? Evidentemente uno pensaría que a los científicos no les preocupa la diplomacia, pero sí, es una parte muy importante. La diplomacia para la ciencia es cuando pedimos a nuestros diplomáticos que entablen relaciones internacionales, firmen memorandos de entendimiento, etcétera, en materia científica. Y aquí pueden ver un informe del año 2010, Nuevas fronteras de la diplomacia científica, que les insto a leer. Luego nos hablarán de la Royal Society. Y para mí hay un cuarto tipo de diplomacia científica, que es la ciencia de la diplomacia. Es decir, intentar entender qué funciona, cómo funciona y en qué casos funciona. Y lo que puede funcionar en un país, teniendo en cuenta su forma de pensar, podría resultar desastroso, ¿no?, en otro país, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que también tenemos son preocupaciones nacionales comunes. Las más evidentes, que seguro que todos estarán de acuerdo, que son una preocupación para España y para el Reino Unido, el tema demográfico, por ejemplo, como motor de todas estas cosas que están interrelacionadas. ¿Y cuál es la interrelación? Bueno, por ejemplo, lo podemos ver en situaciones de emergencia, ¿no? Voy a escoger ahora dos ejemplos para finalizar mi presentación y hablaré un poquito más en profundidad sobre estos dos temas, ¿no? En el Reino Unido hemos intentado ver cómo podemos responder ante catástrofes y hemos intentado reunir a todos los asesores científicos y tenemos una especie de marco para intentar ver cómo se puede hacer previsión, ¿no? Y es lo que llamamos el Registro Nacional de Riesgos, que es un gráfico bidimensional donde aparece el impacto relativo en el eje Y y en el eje horizontal tenemos la probabilidad relativa. Las cosas que aparecen en la parte de arriba derecha son cosas que tienen un impacto importante y bastante probabilidad, pero que son cosas muy difíciles de prevenir y mitigar, muy caras, ¿no? Hay que pensar también en las consecuencias, ¿no? Y desarrollar lo que llamamos resiliencia o resistencia. ¿Cómo lo hacemos? Por un lado, aquí entra en juego el asesoramiento científico. Por un lado está el tema de garantía de calidad.
queremos abordar un problema que ha surgido y lo hacemos con ideas que hemos ido desarrollando de antemano. ¿La ciencia en la que se basan esas decisiones es correcta, teniendo en cuenta la catástrofe del problema que se ha producido? Para esto tenemos el Grupo de Asesoramiento Científico en Emergencias, el SAGE. Aquí vemos algunos ejemplos desde el año 2009 en que este organismo ha asesorado al Ministerio, por ejemplo, la gripe pandémica, que como sabemos es un problema. En el año 2014 tuvimos la crisis del ébola y las inundaciones en el Reino Unido. Tenemos un país vecino, Holanda, que sabe perfectamente cómo enfrentarse a los retos que plantea una inundación. Y inmediatamente vemos que, claro, a nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores le interesa ponerse en contacto con los holandeses para que nos ayuden en temas de inundaciones. En el año 2011 vemos Fukushima, ¿no? Estas pequeñas fotografías. Y esto a mí me preocupa siempre cuando lo veo. Yo era una persona que trabajaba de forma independiente. Trabajaba en la BBC la mañana en que ocurrió lo de Fukushima y me iban a hacer una entrevista y lo iban a ver millones de personas. Y, por cierto, como en noticias, ¿no? Y de pronto alguien dijo, uy, aparece algo en el monitor. Miré al monitor y vi que había un pequeño videofilm donde aparecían estas fotos. Y me dijeron, le vamos a tener que preguntar qué es lo que ha ocurrido en tantos segundos. Ya se pueden imaginar en qué situación me encontré. Pero bueno, de lo que estamos hablando aquí es cómo explicamos estas emergencias, estos problemas. Luego hablaré un poco de comunicación. Yo ahora, quiero decir que agradezco mucho a mis colegas de la Royal Society que saben mucho de este tema. Pero bueno, detrás de todo esto está la idea de ciencia de calidad. Y esto es algo que España sabe hacer muy bien y entiende por qué la ciencia de la calidad es la única manera de abordar estos problemas con ciencia de calidad. Y esta es una de las cosas que hace que Reino Unido y España sean socios naturales. Hay que hacer muy bien las observaciones, hay que tener capacidad informática de computación para poder utilizar modelos de previsión, y hay que comprender las cosas profundamente para poder interpretar y entender los análisis de riesgo y luego hacer la comunicación a través de previsiones y asesoramiento. Esta es la cadena de valor, lo que es realmente importante. Nosotros en concreto hemos tenido mucho éxito recientemente cuando hablamos de diplomacia científica. Hemos tenido mucho éxito en nuestra colaboración con nuestros colegas de Argentina. Aquí pueden ver un acuerdo que han firmado el señor Johnson y Lino Brandani de Argentina. Es una declaración de intenciones para realizar actividades en distintas áreas, por ejemplo, a través de la empresa británica GSK, el laboratorio farmacéutico que tiene instalaciones en Buenos Aires y también, por cierto, aquí en las afueras de Madrid. Ahí hay una relación muy interesante entre España, el Reino Unido y Argentina, pero bueno, eso es otra cosa. Fueron a un museo de ciencia, tuvieron una exposición, una visita privada. Aquí no se les ve sonriendo mucho, pero la verdad es que lo pasaron bien. Y luego fueron a la Royal Society para ver algunos de los artefactos que hay. Lino Brani es científico y, claro, le interesó mucho ver todas estas cosas personalmente. O sea que hacemos mucha diplomacia científica y este tipo de actividades. Y para terminar, hablando del reto político, esta es una de mis diapositivas favoritas, ¿no? Vamos a hablar de un tema concreto. ¿Cómo se genera la electricidad en el Reino Unido? Muchas de las personas que respondieron a la encuesta dijeron que les preocupaba mucho el cambio climático. Un 80% dijeron que el Reino Unido debía reducir el uso de combustibles fósiles. Sin embargo, un 82% expresaron su preocupación porque el Reino Unido dependiera demasiado de otros países,
para obtener combustibles. Y un 83% dijo que no querían pagar más dinero en electricidad, en la factura de electricidad. Con lo cual, todos estos retos políticos forman parte de nuestro trabajo. Una persona científica, cuando habla de fracking, le preocupa la pérdida de la integridad de los acuíferos, de la liberación de metano, etcétera, etcétera. Pero al público, el público no ve las cosas de la misma manera. Lo que preocupa al público son las partes más detalladas de la mecánica cuántica. Les preocupan los riesgos, ¿no? El intentar relacionar la preocupación del público con la preocupación de los científicos, bueno, pues puede ayudar bastante. La buena noticia es que si vemos, este es el índice de veracidad Ipsos-Mori, desarrollado por Ipsos-Mori, que nos dice en quién confías para que te diga la verdad. Y en la parte superior pone en las enfermeras, debajo médicos, luego profesores, jueces y a continuación científicos, todos con un grado de confianza de más de un 80%. Y no hablaré de la parte de abajo del gráfico. Bueno, que ya se pueden imaginar a quién se refieren. Bueno, la buena noticia es que la ciencia es objeto de confianza. El público confía en los científicos, en el Reino Unido, por lo tanto, ¿no? Y seguro que será parecido en España. A los científicos se les deposita un alto grado de confianza, lo cual hace que nuestro papel como asesores sea tan especial. Mientras los papeles y las responsabilidades de los asesores científicos estén claros, siempre y cuando al asesor científico se le vea como alguien independiente y siempre y cuando se mantenga transparencia y apertura. Y hay otro documento que, bueno, les muestro aquí y que podrían leer, ¿no?, sobre este tema, en el que se piensa un poco de cuáles deben ser las reglas, que son reglas de sentido común y que todos ustedes conocen, ¿no? Una serie de principios de asesoramiento científico a gobiernos, un documento que se publicó en el año 2010. Y la última diapositiva, bueno, estaba yo pensando, llevo trabajando en el Ministerio de Asuntos Exteriores algo más de 4 años, ¿no? Y estaba pensando, a ver, ¿de qué me debería haber asegurado antes de aceptar el puesto, ¿no? ¿Qué hace falta para que un asesor científico o jefe tenga éxito en su trabajo? Bueno, pues yo creo que son 4 cosas. Por un lado, colaboración con todas las partes del gobierno. Es importante que, bueno, que los ministerios sean conscientes de la importancia del asesor científico y que haya acceso al resto de los ministerios. Parte de mi trabajo en asuntos exteriores consiste en convencer a los embajadores del Reino Unido para que realmente valoren nuestro puesto, ¿no?, el trabajo que hacemos. Y en mi caso yo estoy convencido de que así es, ¿no?, pero forma parte de mi trabajo. Luego la comunicación y el apoyo dentro del ministerio. Acceder a los ministros. Ojalá me hubieran dado un par de clases sobre cómo dirigirme a los ministros antes de empezar, porque me hubiera ayudado bastante. Y luego asegurarte de que, bueno, que cuentas con recursos suficientes. Eso es muy difícil, claro, en esta época de austeridad. Luego es muy importante mantener una relación con la comunidad científica. Yo sigo trabajando como profesor de física en el Imperial College y aunque es difícil el compaginar, pero bueno, creo que es importante para tener credibilidad. Y finalmente, acceso a los equipos científicos y tecnológicos adecuados dentro del gobierno y fuera del gobierno, porque si no, no puedes generar una buena evidencia sólida. Y lo último que tiene que hacer un asesor científico es, bueno, esperar lo inesperado y sonreír cuando te piden que hagas algo que quizá no te sientes muy cómodo haciendo. Y a mí me dan muchísimo miedo las serpientes, o sea que aquí no estoy sonriendo, estoy haciendo un rictus de desagrado, más bien. Muchísimas gracias. Gracias, Robin. A continuación, me gustaría invitar al escenario a Carmen Vela, Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. Buenos días de nuevo. Ya estaban ustedes advertidos. No sé yo si es muy buena idea que hable primero el profesor avanzado y luego el alumno interesado,
porque van a apreciar claramente las diferencias, pero mire, ¿cómo es esto de que el que tiene y lo ofrece no puede hacer más? Bien, el asesoramiento científico en España es un deseo. Tiene el título de esta presentación, pero es un deseo. Es algo en lo que hemos empezado a trabajar y en lo que vamos a seguir trabajando porque creemos que es bueno para nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación, creemos que es bueno para nuestro país. Pero antes de decirles a ustedes qué estamos haciendo en asesoramiento científico, como buen alumno interesado, les cuento un poquito nuestro currículum, qué somos y por qué estamos donde estamos. La ciencia española es una ciencia treintañera, no tiene todavía más recorrido. La primera ley de la ciencia data del año 86, es decir, 31 años. Y después de este periodo tenemos una segunda ley de la ciencia en el año 2011. A pesar de ser relativamente joven, como lo somos, es una ciencia joven, pues nos hemos ubicado, depende mucho de los rankings, ya saben ustedes que varían, pero estamos entre la 10ª y la 11ª posición en cuanto a producción científica. Es decir, no se nos ha dado mal en estos 30 y poquitos años de existencia. Si queremos ver cómo se ha hecho, si hemos tenido recursos, si los hemos utilizado bien o no, pues hay unos datos recientes que nos dicen que España es el 0,7% de la población mundial, es el 1%, dedicamos el 1%, somos el 1% de todo el gasto mundial en I+D+I y contribuimos con el 1,7% de los investigadores, porcentajes pequeños. Con estos porcentajes somos capaces de ser responsables del 3,1% de toda la producción científica mundial, del 4,3% de las publicaciones científicas excelentes, del 6,7% de las publicaciones en las revistas más importantes y del 7,7% de toda la colaboración internacional. ¿Qué nos dicen estos datos? Pues que somos un sistema joven, somos un sistema pequeño, pero somos un sistema eficiente. No podemos, ni desde luego vamos a tolerar que se diga que nuestros investigadores, nuestros tecnólogos en universidades, centros públicos, centros tecnológicos, en todas las entidades, no utilizan bien los recursos cortos, todavía, escasos, a día de hoy, que les estamos poniendo en sus manos. ¿Qué nos da esto? Pues confianza en el sistema. Y cuando nos confrontamos con otros países, y entonces no nos evaluamos nosotros mismos, tenemos la teoría de que la evaluación y el evaluado a la máxima distancia posible, pues cuando Europa, simplemente como un dato en Horizonte 2020, datos agregados de participación de empresas, de universidades, de todos los actores del sistema, lo que nos hace nos ubica, como ven en esta diapositiva, en la 4ª posición, cuando en el anterior programa marco, el 7º programa marco, ocupábamos la 6ª posición. Hemos pasado a Italia y a Holanda y digamos que nos acercamos peligrosamente a Francia, peligrosamente para ellos. Nosotros estaríamos encantados de adelantar a un país como Francia. Lo del Reino Unido lo tenemos un poco más lejos, pero todo se andará. De hecho, a día de hoy, estos son los datos absolutos de participación en porcentaje, pero si buscáramos la diferencia que hay entre la aportación que hace cada país y lo que retorna, por primera vez en Horizonte 2020 estamos retornando más de lo que aportamos. España aporta en torno al 8%, el retorno está siendo del 10%, y nos adelanta ahí también por goleada el Reino Unido, es el país que más retorno tiene, más margen, aportan el 14%, retornan el 20%, y en números relativos también estaría antes que nosotros Estonia, pero no en números absolutos por el tamaño del país, con lo cual a día de hoy somos el segundo país en retorno de la Unión Europea. Y esto solamente se debe a que tenemos una comunidad científica de ciencia, de desarrollo y de innovación eficiente y que trabaja. Imagínense ustedes, si estamos así, con recursos limitados, cómo vamos a estar en cuanto los recursos no sean limitados, y créanme que trabajamos para que eso ocurra ya o casi ya. ¿Qué experiencia tenemos en asesoramiento científico? Pues si quieren les digo, nosotros empezamos por el revés. Nosotros empezamos poniendo el movimiento en marcha. España, como comentaba
Robin, como toda Europa, como todo el mundo, en el año 2014 tenemos una enorme crisis en salud, es la eclosión del virus del ébola, la salida de ébola del continente africano, donde hasta entonces, salvo pequeñísimas excepciones, había estado recluido, y el virus llega a nuestro país. Y llega a nuestro país de una manera, en primer lugar, traído. Un paciente llega enfermo de ébola y fallece, otro paciente llega enfermo de ébola y fallece, pero de repente aparece un paciente infectado en nuestro país. Cambia mucho. Tenemos ya el problema global, pero radicado en nuestro territorio. Y desde quien tiene que organizar estas actividades, que es la vicepresidencia del Gobierno, deciden, y yo recibo una llamada un jueves por la tarde, que necesitamos como país asesoramiento científico para hacer frente a una pandemia como era el ébola. Y como hacemos las cosas en nuestro país, de un jueves para un viernes, de un jueves a las 9 de la noche para un viernes a las 7 de la tarde, tenemos constituido un comité científico. Un comité científico que se empieza a sentar en estas salas que ustedes tienen, mañana, tarde y noche, los primeros días, todos los días, las primeras semanas, una vez a la semana los siguientes meses. Y con mucho trabajo, con mucha dedicación, se consiguen muchas cosas. La primera, salvar al paciente, que ese era el objetivo. La segunda, determinar la epidemiología. Y la tercera, tranquilizar a la sociedad. No por orden riguroso, porque fueron al revés. Primero, ser capaces de decirle a la sociedad, oiga, están ustedes en buenas manos. El Gobierno ha puesto en manos de los científicos, se ha puesto a trabajar junto con ellos, primero para darles la tranquilidad de esto es lo que está pasando. Y ocurrió en muy pocos días. De un viernes con un problema gravísimo, una semana anterior con un problema gravísimo, una atención, si me permiten, excesiva de los medios y no toda una comunicación cierta, pasamos a una semana siguiente en el que se empezó a entender. Y se empezó a entender por algo que se ha comentado y que ha puesto Robin en la tabla. Los científicos tenemos credibilidad de cara a la sociedad. Y cuando hablamos, se nos cree. Y cuando hubo que reunir a todos los periodistas que hacen programas matinales, quien les habló fueron los científicos. Y cuando hubo que reunir a todas las embajadas, quien les habló fueron los científicos. Y les creyeron. Y esa primera fase de tranquilizar a una sociedad tan importante para resolver un problema, permítanme que nos lo ascribamos la comunidad científica. Y luego, y lo más importante, al mismo tiempo, trabajando en eso, lo más importante, resolver el problema y mantener la vida del paciente. Pues eso se hizo y, como les digo, pues es un poquito al revés, ¿no?, de lo que teóricamente tendría que ser. Y no porque nos funcionara una vez debemos de tranquilizarnos con esta actividad tan nuestra de resolver los problemas según aparecen. Creo que debemos de aprender a cómo planificar este tipo de cosas para que nos salgan así de bien, pero de una manera prevista, razonada y razonable. Y en esa idea, pues se nos ocurrió que deberíamos de empezar a trabajar en este tema. Y empezamos a trabajar con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con el secretario de Estado responsable de AECID, ya hace algún tiempo, con el secretario de Estado de Exteriores, con FECIT, utilizándolo como elemento más importante desde la Secretaría de Estado, y definimos un documento que no queremos ponerle el pretencioso nombre de estrategia, pero sí algo como hacia una estrategia española de diplomacia científica o de asesoramiento científico. Pero ¿qué necesitamos para hacer asesoramiento científico? Pues necesitamos una comunidad científica que esté implicada. Es verdad que a nuestra comunidad científica, en cuanto la llamas, atiende. Y eso es muy importante. Y cada vez la tenemos más implicada en llevar el debate científico al sector político y al sector público con soluciones que aporte, no detectar el problema, ¿no? Los diagnósticos, ya saben ustedes que a veces nos cansamos de mucho diagnosticador y muy poquita terapéutica. Nosotros queremos ser también terapeutas, contribuir en este sentido. Necesitamos canales de comunicación que estén abiertos, entre la comunidad científica, la administración,
los organismos legislativos. Y en esto ha habido experiencias. Tenemos aquí con nosotros a un expresidente de COSCE, en el que yo también, cuando estaba en actividades de mi vida previa, nos llevaba a reunirnos con parlamentarios para explicarles lo que era la ciencia, lo que hacíamos. Es decir, no venimos de ayer, se vienen haciendo actividades. Pero un poco lo que queremos hacer con nuestra aproximación es que esas actividades estén ordenadas, armonizadas, que tengan continuidad, que no vayamos resolviendo, eso también tan nuestro, todas las actividades a golpe de pico. Llega un problema, lo resolvemos, pasamos al siguiente, pero el siguiente nos va a pillar desprevenidos, sin haber aprendido de lo que teníamos que hacer. Pues seguir trabajando en canales de comunicación. Para que dos hablen, uno tiene que tener la voluntad, pero el otro también. Sabemos que la comunidad científica, que no lo ha sido siempre, ahora está cada vez más interesada en hablar. Y se piden reuniones y se hacen. Y es verdad que este último parlamento que tenemos ahora es un parlamento algo más interactivo. Nosotros lo estamos percibiendo y la comunidad científica también, pero necesitamos la disposición del Ejecutivo y del Legislativo para que tenga en cuenta la asesoría científica. Y en esto también estamos, pero claro, es la otra parte la que tiene que estar interesada. Y luego necesitamos esta cultura que al Reino Unido le sobra y que a nosotros todavía nos falta. Y todas estas cosas, que no hay que dejarlas y decir, bueno, ya irán por sí solas, tenemos que promoverlas, pero hay que promoverlas con extremo cuidado. Los poderes legislativos son muy interesados en mantener sus cosas. Nunca se tiene que ver la asesoría científica como retirar competencias que tienen otros. Y esto hemos de hacerlo con muchísimo cuidado y por eso queremos aprender de quienes ya lo han hecho y ya lo tienen puesto en marcha. ¿Qué mecanismos tenemos? Pues ya tenemos algunas cosas exigidos por la ley de la ciencia. En España existen los consejos, existe un Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es un consejo asesor del Consejo de Política, es decir, donde todos los consejeros de todas las comunidades, más todos los ministros que tienen competencias en tema de ciencia, es decir, que tienen responsabilidad en la denominada Función 46, esto es un Consejo de Política Científica que tiene un comité, un Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esto, además, no es una decisión arbitraria, está recogido en la Ley de la Ciencia, es de obligado cumplimiento. Y este Consejo Asesor tiene actividades como aprobar los planes estratégicos, las estrategias, siempre tiene que pasar por él. Una de sus misiones es asesorar al Gobierno y al Consejo de Política Científica y Tecnológica de Innovación. Estos son los miembros del comité. A día de hoy estamos procediendo a la renovación de este comité, pero existe ya sobre la ley un comité. ¿Que cuántas veces ha llamado el Gobierno a este comité? Pocas, o sea, ninguna. Pero yo lo llamo mucho. Además, y hoy mismo hemos tenido una reunión y contamos con Antoni Esteve, que luego se dirigirá a ustedes como miembro de este otro comité. La Agencia Estatal de Investigación, recientemente creada, tiene un comité científico-técnico, un comité independiente. Tienen aquí las personas, no sé si ustedes son muy conocedores, pero seguro que verán en ellos ni un ápice de objeción para las personas que constituyen este comité. Estamos enormemente satisfechos de que hayan podido aceptar personas con tantísima responsabilidad. A modo anecdótico le diré que José María Ordovás y Ana María Cuervo, que no han podido venir al comité de esta mañana, se han conectado a las 3:30 de la madrugada para entrar en directo por conexión videoconferencia para participar en el comité. Personas comprometidas a las que queremos utilizar como especie de primer embrión de lo que pueden ser las políticas de asesoramiento científico. Estamos haciendo cosas, el proyecto Interconecta con SEIDI, FECIT y AECIT en Latinoamérica para la formación y capacitación de gestores, de científicos, de políticos y de diplomáticos. Esto está en marcha, hemos tenido ya varias reuniones y ahora para el próximo mes de septiembre tendremos la siguiente en Montevideo. Vamos a empezar a mediados de este año en un proyecto del Consorcio Europeo de Horizonte 2020. Como les decía, tenemos actividades, una de nuestras mejores actividades
que nos gusta y la seguimos potenciando, es la presencia de delegados científicos, si pueden llamarse así, en embajadas, para atender a las comunidades españolas de científicos españoles que están distribuidas por el mundo. Tenemos ahora mismo 13 comunidades de científicos españoles asociados y conectados en todas partes, distintas partes del mundo, pero vamos desde Australia, Estados Unidos, México o Alemania. Tenemos 3 delegados en embajadas, las más relevantes para nosotros, Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania. Queremos que esto se siga impulsando y, claro, nuestro sueño es evidente que es colaborar con nuestros colegas de Asuntos Exteriores y que haya de verdad una persona, lo mismo que hay un delegado de Comercio, otro delegado del Ministerio de Educación, que haya una persona de Ciencia y de Innovación, es decir, que llenemos de Saras Cebrianes las embajadas por todas partes. ¿Qué estamos haciendo también con estas unidades que tenemos fuera? Pues aprender mucho de ellos, porque, por ejemplo, en el Reino Unido, el CERU, que cumple la Asociación de Investigadores Españoles en el Reino Unido, que cumple ya 5 años y que compartiré con ellos en el próximo mes de julio, tienen un programa de embajadores para la ciencia, intercambian científicos y diplomáticos. Cada uno pasa un día o 2 trabajando en un sitio o en otro. Yo no estoy tan segura si hiciéramos aquí esto con los miembros del Parlamento. A lo mejor no les gustaba mucho ni a nuestros científicos estar en el Parlamento, pero vamos a pensar, queremos hacer reuniones, sobre todo con el comité, con la comisión que lleva los temas de ciencia, sentarnos, contarles cómo es nuestro sistema, en qué participamos, qué hacemos, qué estamos, que visiten centros de investigación y establecer esas conexiones fundamentalmente con esta comisión. Porque quizá diseñar para el 18 un programa a lo mejor es un poco prematuro. Vamos a dar unos pasos intermedios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues dar muchos pasos intermedios. Pasos pequeños que vayan constituyendo una agenda. Queremos que en la escuela diplomática se den más horas de ciencia. No muchas más, pero se dan 2. Yo creo que para 10 aún podríamos llegar. Queremos que haya investigadores en ministerios. Todavía no vamos a tener un Robin Greenberg o un Turrican o otras personas que están en estos, pero sí que queremos que haya la posibilidad de contacto. Hemos trabajado ya con el Ministerio de Agricultura, concretamente con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, uno de los sectores donde más cosas están pasando, a pesar de algún que otro presidente, y esto lo queremos seguir incentivando. De hecho, hemos hablado con ellos y hoy mismo estamos solicitando a una lista corta de investigadores en cambio climático si les parece bien que sus nombres sean aportados a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y que sirvan de primera conexión. Pasos todavía pequeños, nada comparable con lo que tienen nuestros colegas, pero sí que van en esa dirección de hacer nuestro modelo de asesoramiento científico. Hablábamos ayer por la tarde con Robin que no se trata de copiar y pegar. Los sistemas son diferentes, las sociedades son diferentes, pero sí aprender y ser capaces de transcribir. Estamos haciendo cosas, no quiero yo entretenerme más, que sepan que hay una voluntad clara y convencida y que tenemos la idea en esta Secretaría de Estado siempre y para todo, que no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Contamos con su colaboración para luego en la mesa redonda que nos sigan aportando ideas por si nos quedamos cortos, pero creo que por parte de la comunidad científica hay voluntad de interacción y vamos a promover que en la otra parte la haya también, y estoy convencida de que a lo mejor dentro de un año ya puedo yo sacar también fotos como Robin de quién están en cada uno de los ministerios. Muchísimas gracias, muy buenos días.